Crees que decides, que tus elecciones son tuyas, que cuando te resistes a algo, estás ejerciendo tu libre albedrío. Pero la verdadera trampa no está en la obediencia, está en la ilusión de rebeldía. Cada vez que sientes esa urgencia de contradecir, de demostrar que nadie te controla, de probar tu independencia, simplemente estás confirmando que alguien ya encontró el botón correcto. Y hay manos invisibles presionando esos botones constantemente. Mientras sigas creyendo que tus reacciones son auténticamente tuyas, seguirás siendo un instrumento perfecto para quienes comprenden que el ser humano no opera desde la lógica. Opera desde el terror de ser insignificante, desde la compulsión de validar su existencia, desde el pánico existencial de reconocer que quizás nunca tuvo control alguno. Si esto te genera resistencia, excelente. La resistencia es la primera señal de que algo verdadero está siendo tocado. Y si sientes curiosidad por entender cómo realmente se mueven las piezas en este tablero donde crees estar jugando conscientemente, permanece aquí, porque lo que viene no ofrece consuelo. Y si reconoces en estas palabras algo que otros prefieren ignorar, si identificas una verdad incómoda que resuena, deja tu huella abajo. Comparte este entendimiento con un gesto simple, porque quienes comprenden esto se reconocen entre sí, sin necesidad de palabras. 500 años atrás, un hombre fue exiliado, sometido a tormento y borrado por quienes gobernaban, no por sus acciones, por sus palabras. Maquiavelo no creó la traición, no inauguró la manipulación. Simplemente se atrevió a nombrar lo innombrable, a escribir aquello que todos presenciaban, pero que nadie osaba articular, que el dominio no se obtiene mediante bondad. Se obtiene entendiendo cómo opera realmente la naturaleza humana cuando las máscaras caen. Sus textos fueron censurados, destruidos por el fuego, condenados por instituciones religiosas, porque contenían una verdad que colapsaba toda la arquitectura moral de su tiempo, que los seres humanos no se mueven por virtud, se mueven por supervivencia, por temor, por vanidad, y quien asimila esta verdad sin parpadear, deja de ser manipulado por el mundo, y comienza a navegar sus corrientes con intención. Pero habitamos tiempos extraños, tiempos donde la performance de bondad es obligatoria, donde la honestidad se ha transformado en espectáculo público, donde mostrar vulnerabilidad es táctica de posicionamiento personal. Todos compiten por demostrar quién es más genuino, más abierto, más sensible. Y debajo de toda esa actuación elaborada, debajo de toda esa necesidad compulsiva de ser percibidos como personas correctas, funciona el mismo motor primitivo, el ego, la hambre de reconocimiento, el pánico de ser invisible. La humanidad se agrupa en masas, no por estupidez, porque es más fácil, más seguro. El grupo te entrega identidad sin trabajo. Te provee respuestas antes de que formules preguntas. Te define, sin que tengas que descubrirte. Pero todo tiene costo. El costo es tu soberanía, tu habilidad de pensar sin necesitar validación externa, tu poder de actuar sin ser rastreado. Quienes integran la masa son calculables, manejables. Sus respuestas son predecibles, sus anhelos manufacturables, porque todos comparten la misma vulnerabilidad esencial, la necesidad de pertenecer, la necesidad de tener razón, la necesidad de confirmar que son reales. Y aquí emerge el enemigo invisible. No es una persona específica, no es una organización, es la fragilidad inherente del ego, esa dimensión de ti que no puede tolerar la incertidumbre, que no resiste la indiferencia, que detona ante el vacío. Tu ego requiere confirmación perpetua de que posees relevancia, de que tus perspectivas tienen peso, de que tu presencia genera impacto. Y esa hambre es tu vulnerabilidad crítica.
porque cualquiera que identifique esa hambre puede convertirla en herramienta contra ti. Puede provocar tu reacción, puede hacerte perseguir, puede forzarte a demostrar, y en el instante en que comienzas a demostrar algo, la batalla terminó. Porque revelaste tu punto de dolor, revelaste qué te moviliza, revelaste tu ángulo muerto. El adversario no habita afuera. El adversario es esa voz interna que insiste en que debes validar tu valor, que te compele a reaccionar, que te vuelve previsible. Y lo más peligroso es que confundes esa voz con tu identidad. Ahora presta atención, porque lo que viene es la estructura invisible que gobierna el comportamiento humano. No es abstracción teórica, es mecánica aplicable. El ser humano funciona bajo principios psicológicos tan precisos como las leyes gravitacionales. Y quien domina estos principios puede anticipar respuestas, orquestar decisiones, construir realidades, sin coerción, sin agresión, simplemente comprendiendo dónde aplicar presión. Todo comportamiento humano se condensa en esto: huir del sufrimiento, perseguir gratificación, blindar el ego. El resto es decoración. El humano no procesa argumentos racionales cuando su identidad está comprometida. Procesa amenaza o beneficio para su autoimagen. No desea verdad. Desea confirmación. No busca comprender. Busca reforzar lo que ya sostiene. Y cuando le presentas una instrucción directa, algo en su interior se revela, no porque la instrucción carezca de mérito, sino porque aceptarla implica reconocer que carece de autonomía, que otra voluntad está dirigiendo su existencia, y eso es inaceptable para el ego. Por eso las órdenes explícitas fracasan, por eso los discursos morales no transforman a nadie, por eso el dominio visible genera resistencia. El dominio auténtico es imperceptible, no se impone, se insinúa, no se demanda, se permite descubrir. El que domina no es quien alza la voz, es quien guarda silencio en el instante preciso, quien sustrae su atención cuando otros la imploran, quien ofrece sin insistir y observa cómo lo persiguen. Primera norma: nunca entregues directamente lo que desean. Cuando provees algo sin resistencia, sin inversión, sin escasez, destruyes completamente su valor percibido. El humano no aprecia lo que obtiene sin esfuerzo. Lo desecha, lo olvida, lo menosprecia. ¿La razón? Porque su ego necesita la sensación de conquista, de haberlo ganado, de haberlo merecido. Si entregas algo sin que la persona haya invertido esfuerzo, su mente lo cataloga como algo sin valor, como algo accesible para cualquiera. Y su ego rechaza eso visceralmente, porque su ego requiere sentirse excepcional, singular, elevado. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Generas espacio, introduces fricción, no rechazas abiertamente. Simplemente no allanar el camino. Permites que la persona experimente que debe esforzarse, que debe probar algo, que debe conquistarte, y durante ese proceso, invierte. Invierte tiempo, energía, atención. Y una vez que ha invertido, está capturada, porque el ego no puede tolerar haber invertido en algo carente de valor. Entonces, revaloriza automáticamente lo que persigue. Lo transforma en significativo, no porque objetivamente lo sea, sino porque no puede admitir que desperdició su inversión. Observa el mundo. Las relaciones más valoradas son aquellas que presentaron resistencia inicial. El empleo más codiciado es el que tiene procesos de selección rigurosos. La persona más deseada es la que no está disponible universalmente. No es accidente, es ingeniería psicológica, y puedes aplicarla deliberadamente. Segunda norma: articula menos de lo que comprendes. Cada vez que hablas, filtras información, y la información equivale a poder. Cuando hablas excesivamente,
Expones tus intenciones, tus vulnerabilidades, tus carencias. Le proporcionas al otro el mapa completo para manipularte. El silencio, por contraste, es arquitectura defensiva. Produce incomodidad en tu interlocutor, y esa incomodidad los impulsa a llenar el espacio vacío. Comienzan a verbalizar, a justificarse, a exponer más de lo prudente. Quien habla menos dirige el intercambio, porque el silencio fuerza interpretación, y en esa interpretación proyectan sus propios temores, sus fragilidades internas, sus anhelos ocultos. Te convierten en aquello que ellos necesitan que representes, sin que hayas pronunciado palabra. Esto no implica mutismo, implica intencionalidad. Cada palabra debe servir un propósito, cada frase debe generar un efecto calculado. Lo demás es interferencia, y la interferencia te erosiona, te vuelve predecible, te expone. Los grandes arquitectos del poder histórico no fueron los más elocuentes. Fueron quienes dominaban exactamente cuándo permanecer en silencio. Cuando más dominio anheles, menos deberías verbalizar. Tercera norma. Jamás exhibas urgencia. La urgencia es sangre derramada en aguas llenas de depredadores. Convoca cazadores. Cuando manifiestas que necesitas algo con desesperación, transfieres todo el poder al otro, porque comprenden que harás concesiones, que aceptarás menos de lo que mereces, que suplicarás si la situación lo requiere. Y una vez que suplicas, dejas de ser considerado amenaza. Te conviertes en oportunidad, en algo explotable. El poder siempre reside en quien puede retirarse, en quien puede declinar, en quien puede esperar indefinidamente, porque la paciencia comunica abundancia, comunica alternativas, comunica que no operas desde la carencia, y eso te transforma en alguien valioso, en alguien que no puede ser adquirido fácilmente. ¿Deseas esa posición? Actúa como si tuvieras múltiples ofertas superiores. ¿Anhelas esa relación? Compórtate como si tu existencia estuviera plena sin ella. ¿Buscas ese acuerdo? Demuestra disposición para abandonar la mesa. No es falsedad, es reconfiguración. Es alterar la dinámica de poder. Es recordarle al otro que tú también representas valor, y que ese valor no depende de su validación. Cuarta norma. Haz que crean que fue su idea. El ego humano no tolera ser dirigido, pero adora sentir que tiene control. Entonces, en lugar de imponer tu voluntad, siembras la semilla, permites que la idea germine en su consciencia, y cuando la presentan como propia, la defenderán ferozmente, porque ahora no es tu concepto, es suyo. Y defender ese concepto es defender su propia capacidad intelectual, su propia autonomía percibida, su propio mérito. Este es el arte más sofisticado del dominio. No es someter, es permitir que el otro experimente que está dominando. Les formulas preguntas estratégicas. Les presentas opciones restringidas que todas favorecen tus intereses. Les introduces incertidumbres que los conducen exactamente hacia tu objetivo. Y cuando arriban, están absolutamente convencidos de que fue su elección consciente, que ellos decidieron libremente, que nadie los guió. Y en esa convicción, eres completamente invisible, intocable. Los grandes conductores de masas no ordenan, inspiran, no imponen, seducen, no obligan, facilitan descubrimiento. Y quien descubre autónomamente jamás sospecha que fue conducido. Quinta norma. Retira tu atención cuando más la busquen. La atención es la divisa más preciada de la era contemporánea. Todos están famélicos de ella. La requieren para sentirse vivos, para confirmar que existen, para validar que poseen relevancia. Y cuando sustraes esa atención precisamente cuando más la anticipan, produces un vacío insoportable. Ese vacío los impulsa a perseguir,
Los hace cuestionar qué error cometieron. Los hace invertir más energía intentando recuperar lo que perdieron. No se trata de crueldad gratuita. Se trata de comprender dinámicas de influencia. Cuando estás perpetuamente disponible, pierdes enigma, pierdes valoración. Te transformas en previsible, en algo asumido como garantizado. Pero cuando tu presencia es intermitente, cuando tu atención es escasa, se transforma en recompensa, en algo que debe ganarse. Las personas que perpetuamente persiguen son aquellas que perpetuamente están disponibles, que jamás se retiran, que mendigan fragmentos de reconocimiento. Quienes dominan son quienes saben retirarse estratégicamente, quienes saben manufacturar ausencia, quienes comprenden que a veces no estar presente es más poderoso que estar. Sexta norma. Permite que cometan errores. El humano aprende mediante dolor, no mediante consejos. Puedes advertir infinitamente. Puedes explicar con lógica impecable. Puedes exhibir evidencia irrefutable. Y aún así, lo ignorarán sistemáticamente. Porque el ego necesita experimentar personalmente. Necesita creer que su situación es diferente, que ellos son la excepción estadística, que las reglas generales no les aplican. Entonces, permíteles. No porque carezcas de interés, sino porque la intervención perpetua te transforma en obstáculo, en antagonista, en quien les arrebató la oportunidad de demostrar que tenían razón. Y cuando el error finalmente ocurre, porque inevitablemente ocurrirá, estarás presente, no con «te advertí». Eso solo activa mecanismos defensivos. Estarás presente con silencio, con comprensión tácita, con la autoridad silenciosa de quien anticipó el desenlace, y en ese momento, sin articular palabra, habrás enseñado más profundamente que con 1000 explicaciones. La lección inscrita en dolor es la única que permanece. Todo lo demás es ruido que el ego filtra sistemáticamente. Así que permite que el dolor instruya. Tú simplemente observa. Y cuando te busquen posteriormente, porque te buscarán inevitablemente, tu palabra tendrá autoridad real. Porque ya no eres quien distribuye consejos no solicitados, eres quien comprende, quien anticipó lo que ellos no pudieron ver. Y eso te convierte en alguien indispensable. Séptima norma. Controla el marco, no los detalles. El poder no reside en ganar cada escaramuza. Reside en determinar qué escaramuzas importan. Quien controla el marco de la conversación, controla el resultado inevitable. No importan los argumentos específicos que se intercambien. Si logras establecer cuál es el problema verdadero, cuáles son las opciones legítimas, qué criterios utilizaremos para decidir, ya obtuviste la victoria, porque todo lo subsecuente fluye de ese marco establecido. Es comparable al tablero de ajedrez. No importa cuánto se muevan las piezas si tú estableciste las reglas del juego desde el inicio. Las personas batallan por detalles. ¿Por quién pronunció qué palabras? ¿Por quién posee razón en aspectos específicos? Mientras tanto, quien controla el marco observa esas batallas sabiendo que son completamente irrelevantes, porque ya estableció los límites de lo posible. Ya definió qué constituye victoria. Ya construyó los límites invisibles dentro de los cuales otros debaten con aparente libertad, sin percibir que las paredes existen. En negociaciones, en discusiones, en relaciones interpersonales, quien define el problema define automáticamente la solución. Quien establece los términos iniciales controla el juego completo. No desperdicies energía en batallas menores. Controla el territorio donde las batallas se desarrollan. Octava norma. Sé impredecible en patrones. Los humanos son máquinas biológicas de detección de patrones. Su cerebro busca incesantemente predecir el siguiente movimiento, porque la predictibilidad genera sensación de seguridad.
control aparente, tranquilidad psicológica. Pero cuando eres completamente predecible, eres manipulable. Saben exactamente cómo reaccionarás ante cada estímulo, qué botones presionar para obtenerte, qué ofrecer para controlarte. Entonces, fractura patrones deliberadamente, no constantemente, pero suficientemente para generar incertidumbre cognitiva. Ocasionalmente respondes inmediatamente, ocasionalmente tardas días completos, ocasionalmente manifiestas calidez, ocasionalmente proyectas distancia, no por impulso, sino estratégicamente, para que no puedan categorizarte fácilmente, para que no puedan darte por asumido, para que cada interacción contenga un elemento de imprevisibilidad. Esto no significa caos aleatorio. Significa poseer múltiples modos operativos, múltiples máscaras funcionales, y dominar cuándo emplear cada una. El adversario que no puedes predecir es el adversario que más temes enfrentar, porque no puedes prepararte adecuadamente, no puedes anticipar movimientos, no puedes establecer control, y en esa incertidumbre que generas, tú mantienes ventaja estratégica. Novena norma. Usa el ego ajeno como palanca. El ego humano es la fractura por donde todo se derrumba eventualmente. Es el punto ciego que ciega incluso a las mentes más brillantes. Cuando deseas que alguien ejecute algo, no apeles a su razonamiento, apela a su ego. Hazle experimentar que al hacerlo será percibido como superior, como brillante, como magnánimo, como poderoso. El ego necesita alimentarse perpetuamente de su propia imagen idealizada y ejecutará cualquier acción para proteger esa imagen construida. Si deseas que alguien te asista, no articules «necesito tu ayuda». Eso te posiciona en inferioridad. Articula «eres el único capaz de resolver esto». Ahora es su ego el que está comprometido. Si deseas que alguien modifique de opinión, no le demuestres que está equivocado. Eso activará todos sus mecanismos defensivos. Pregúntale cómo arribó a esa conclusión, con curiosidad auténtica aparente. Permite que su propio análisis revele las inconsistencias, y cuando las identifique, creerá que fue él quien descubrió su error, no tú quien lo señalaste. Cada vez que apelar al ego ajeno, permaneces invisible en la operación completa. Ellos solamente perciben su propia magnificencia actuando, y tú obtienes exactamente lo que buscabas. Décima norma. El que se va primero, gana. En cualquier dinámica de poder, quien puede retirarse posee ventaja estructural, porque demuestra que no necesita el resultado desesperadamente, que posee alternativas, que su valor no depende de esa situación específica. Retirarte no constituye huida, es reposicionamiento estratégico, es alterar la dinámica operativa, es forzar al otro a reconsiderar tu valor real, porque el humano solo aprecia lo que puede perder. Cuando algo está perpetuamente disponible, se vuelve invisible. Pero cuando amenazas con retirarte, con cerrar definitivamente la puerta, con terminar la conversación, algo fundamental cambia. Súbitamente eres escaso, deseable, valioso. Y el otro, que asumía tu presencia como garantizada, ahora debe decidir si vale la pena ejecutar lo necesario para retenerte. Esto aplica en relaciones interpersonales, en contextos laborales, en negociaciones comerciales, en cualquier intercambio de valor. Quien está genuinamente dispuesto a retirarse posee más poder que quien suplica permanecer, porque la necesidad es debilidad estructural, y la indiferencia al resultado es la manifestación más pura de fortaleza. 11ª norma. Nunca justifiques tus decisiones ante quien no tiene autoridad para aprobarlas. Cada vez que justificas, estás implícitamente solicitando permiso. Estás comunicando, necesito tu aprobación para ejecutar esto. Y eso te erosiona, porque le otorgas al otro autoridad sobre ti. Autoridad
que nunca solicitaron, pero que tú entregaste voluntariamente al buscar su validación. Las personas con poder auténtico no explican, actúan. Y si alguien cuestiona, simplemente no responden, o lo hacen con brevedad que cierra inmediatamente la conversación. No es arrogancia, es economía de poder. Cada justificación constituye una filtración de energía. Es abrir la puerta al debate, al cuestionamiento, a la erosión de tu autoridad. Cuando tomas una decisión y alguien la cuestiona, tu respuesta debería ser acción, no explicación, demostrando con resultados concretos, no con palabras, porque las palabras son refutables, los resultados no. Y finalmente, todos respetan más a quien ejecuta que a quien explica por ¿qué va a ejecutar? La justificación es el lenguaje de quienes necesitan aprobación externa. El silencio ejecutivo es el lenguaje del poder auténtico. 12ª norma. Posee el error sin defenderte. Cuando cometes un error y adoptas postura defensiva, confirmas culpabilidad. Activas todos los instintos de ataque en tu interlocutor. Le proporcionas razones para continuar presionando. Porque tu defensividad les comunica que encontraron tu vulnerabilidad. Pero cuando admites el error con total calma, sin dramatismo, sin excusas, sin justificaciones elaboradas, algo fundamental se fractura. Ya no existe contra qué atacar. No hay muralla que derribar. No hay batalla que ganar. Simplemente existe un hecho reconocido, y eso desarma completamente. No estamos hablando de disculparse excesivamente. Eso es debilidad disfrazada de humildad performativa. Estamos hablando de reconocimiento desapasionado. Sí, eso ocurrió. Y esto es lo que ejecutaré ahora. Sin emocionalidad, sin súplica, sin colapso de tu estructura interna. El error no te define a menos que permitas que lo haga. Y cuando lo posees sin que te posea, demuestras algo que muy pocos poseen. Control emocional genuino. Capacidad de separar acción de identidad. Madurez psicológica real. Y paradójicamente, eso incrementa tu autoridad percibida. Porque quien puede admitir errores sin desmoronarse es alguien con fundamento sólido. Alguien que no construye su valor sobre una imagen de perfección. Alguien real. Y lo real siempre es más poderoso que lo fabricado. 13ª norma. Deja que te subestimen. La gente asume que el poder debe anunciarse, que debe ser visible, ruidoso, obvio. Y por eso desperdician energía en demostraciones públicas, en poses elaboradas, en performances de autoridad. Mientras tanto, el poder auténtico opera en silencio absoluto. Se mueve sin ser detectado. Actúa sin ser notado hasta que es demasiado tarde para responder. Cuando te subestiman, reducen su guardia. No te perciben como amenaza viable. Te ignoran, te descartan. Y en ese descuido, posees espacio para moverte libremente. Para observar sin ser observado. Para posicionarte estratégicamente. Para actuar cuando nadie anticipa que actuarás. La serpiente más letal es la que permanece silenciosa hasta el último momento. El león no ruge antes de cazar. El ajedrecista maestro permite que el oponente crea que va ganando hasta el jaque mate definitivo. Ser subestimado es ventaja estratégica, no insulto. Es camuflaje operativo. Es libertad de movimiento. Es el lujo de actuar sin expectativas ajenas presionándote. Así que no corrijas a quien te menosprecia. Permíteles permanecer en su error. Y cuando llegue el momento preciso, cuando hayas acumulado suficiente posición, suficiente información, suficiente preparación, entonces actúa decisivamente, y será tan definitivo que no habrá posibilidad de contraataque, porque nunca te vieron venir. Pero existe algo que debes comprender, algo fundamental
que separa a quien usa estas normas desde poder auténtico de quien las usa desde desesperación. Estas leyes son instrumentos, y todos los instrumentos pueden voltearse contra quien los empuña si no domina cómo sostenerlos correctamente. Si empleas estas estrategias desde el miedo, desde la necesidad de controlar porque no puedes controlar tu caos interno, fracasarás inevitablemente, porque el miedo tiene aroma detectable. La desesperación se percibe. La manipulación desde la carencia es torpe, evidente, patética. El verdadero poder no surge de técnicas aprendidas. Surge de un espacio interno donde el resultado ya no importa tanto, donde puedes perder y permanecer intacto, donde tu valor no depende de ganar cada intercambio. Estas normas no funcionan como trucos aislados. Funcionan cuando son expresión de algo más profundo, de una mentalidad que comprende que el control externo es ilusorio, que lo único que realmente controlas es tu respuesta interna, tu postura frente al caos, tu capacidad de no necesitar lo que persigues. Porque aquí está la paradoja final, la verdad que pocos toleran. El máximo poder es el desapego del poder mismo. Es poder irte, poder perder, poder ser malinterpretado sin necesitar corregir, poder ser ignorado sin sentir que mueres. Cuando llegues a ese punto, estas normas serán innecesarias, porque ya no estarás tratando de dirigir el comportamiento ajeno. Estarás tan firme en tu propio centro que los demás naturalmente orbitan, no por manipulación, sino por gravedad psicológica. Existen dos tipos de personas en este mundo: los que interpretan poder sin poseerlo, y los que lo encarnan sin necesidad de demostrarlo. Los primeros estudian estas normas como manual de supervivencia, como forma de compensar su fragilidad interna. Memorizan las técnicas, las aplican mecánicamente, y se frustran cuando no funcionan, porque están interpretando un papel, y toda actuación eventualmente se nota. Los segundos leen estas normas y simplemente reconocen lo que ya intuían, lo que ya vivían instintivamente. No aprenden estrategias nuevas, solo encuentran lenguaje para lo que su instinto ya sabía. Para ellos, estas normas no son herramientas, son descripciones, confirmaciones, recordatorios de cómo el mundo realmente opera cuando quitas las capas de moralidad decorativa. Tú decides en qué grupo estás, o más precisamente, tu siguiente acción lo decidirá. Porque no se trata de declaraciones verbales, se trata de cómo te comportas cuando nadie te observa, cuando no hay audiencia que impresionar, cuando el único juez eres tú mismo mirándote en el espejo. ¿Eres quien necesita validación constante? ¿O eres quien puede sostener silencio incómodo sin quebrarse? ¿Necesitas ganar cada discusión? ¿O puedes dejar que otros crean que ganaron mientras tú obtienes lo que realmente importa? El mundo es un tablero. Siempre lo ha sido. No porque alguien lo diseñara así, sino porque los humanos son predecibles en sus patrones de necesidad. Necesidad de ser vistos, de ser validados, de sentirse importantes. Y esas necesidades crean las líneas de fuerza que mueven todo. Los que viven inconscientes de este tablero son piezas. Se mueven según patrones programados, reaccionan según estímulos predecibles, creen que eligen cuando en realidad responden. Los que ven el tablero tienen opción. Pueden elegir ser jugadores o seguir siendo piezas conscientes. Y hay una tercera categoría: los que trascienden el juego, los que entienden el tablero pero no se definen por él. Juegan cuando conviene, se retiran cuando no, y nunca confunden el juego con la realidad, porque saben que todo es temporal, toda posición es transitoria, todo poder es prestado. Lo único permanente es quién eres cuando todo lo demás se derrumba, cuando pierdes la partida.
cuando te quitan las piezas, cuando el tablero se borra, ¿qué queda entonces? Esa es la pregunta que deberías hacerte. No cómo manipular, mejor, no cómo controlar más, sino quién eres cuando no tienes nada que controlar, cuando no hay nadie a quien impresionar, cuando el poder externo desaparece. Si esa pregunta te aterra, estas normas no te salvarán, solo pospondrán el colapso. Pero si esa pregunta te libera, si encuentras que hay algo sólido allí, algo que no depende de circunstancias externas, entonces estas normas son simplemente herramientas, útiles cuando se necesitan, irrelevantes cuando no. Entonces, ¿qué harás? ¿Tomarás estas 13 normas y las convertirás en tu nueva religión? ¿En tu nuevo sistema de salvación psicológica? ¿Memorizarás cada una esperando que te transformen en alguien importante? ¿O comprenderás que esto no trata sobre convertirte en alguien? Trata sobre dejar de necesitar serlo. El verdadero maquiavelismo no es manipulación refinada. Es claridad brutal sobre cómo funciona el mundo combinada con desapego del resultado. Es ver el teatro sin perderte en la obra. Es jugar el juego sin que el juego te juegue a ti. Y eso no se enseña, se descubre. En el silencio, en el momento en que dejas de buscar respuestas afuera y miras honestamente adentro. Cuando dejas de preguntarte cómo controlar a otros y empiezas a preguntarte por qué necesitas hacerlo. Esa pregunta es la puerta. Estas normas son solo el llamado, pero cruzar el umbral es algo que solo tú puedes hacer. Nadie puede hacerlo por ti. Ninguna técnica te salvará de ti mismo. Ninguna estrategia compensará la falta de fundamento interno, y ninguna manipulación externa igualará el poder de alguien que simplemente no necesita tu aprobación para existir. Así que la pregunta no es si estas normas funcionan. La pregunta es si tú funcionas sin ellas. Si puedes sostener tu centro cuando todo alrededor colapsa. Si puedes caminar en silencio mientras otros gritan por atención. Si puedes perder y seguir siendo quien eres. Porque al final, eso es lo único que importa. No cuánto controlaste, sino cuánto de ti permanece cuando ya no controlas nada. El tablero continuará existiendo. Las piezas seguirán moviéndose. Los juegos seguirán desarrollándose, con o sin ti. Y eso es profundamente liberador, porque significa que no tienes que ganar, no tienes que dominar, no tienes que probar nada a nadie, solo tienes que decidir conscientemente cómo participas, desde dónde juegas y cuándo simplemente observas. Esa elección es tuya. Siempre lo ha sido. Estas normas solo te recuerdan que la posees. Ahora, si este recorrido a través del entendimiento oscuro del comportamiento humano resonó en algún lugar profundo de tu psique, déjame saberlo. Escribe en los comentarios qué norma te incomodó más. ¿Cuál te hizo cuestionar algo que creías saber con certeza? No por mí, sino porque articular esa incomodidad es el primer paso para trascenderla. Y si consideras que alguien más necesita escuchar esto, que alguien más está preparado para ver el tablero, compártelo. Conocimiento acumula poder solo cuando circula entre quienes saben usarlo, entre quienes no lo temen, entre quienes entienden que ver la oscuridad no te convierte en oscuridad, solo te hace menos manipulable por ella.